De tantos momentos que nos regaló Jimin y Jungkook durante la transmisión en vivo que hicieron después de salir del ejército, un momento que definitivamente quedó grabado en la memoria de muchos fue cuando Jimin compartió una anécdota sobre cómo Jungkook dormía tan cerca de él que al voltear el rostro lo tenía solo a centímetros. Antes de entrar en detalles, es importante aclarar el contexto para evitar malos entendidos o juicios apresurados. Porque como siempre, no faltó quienes comenzaron a juzgarlos sin comprender la situación planteada, y también hubo críticas hacia el fandom, porque supuestamente sacamos de contexto las palabras de Jimin. Así que vamos a poner todo claro desde el principio. Jimin y Jungkook sí durmieron juntos en el ejército, pero claramente no estuvieron solos en esa habitación. Había otros soldados alrededor. Sin embargo, lo que realmente importa es que ellos nuevamente eligieron estar uno al lado del otro, buscando esa cercanía que solo ellos pueden entender. Y eso, por más que algunos no quieran aceptarlo, es un hecho innegable. Recordemos las palabras de Jimin, que describió cómo una vez tuvo problemas para dormir y mientras intentaba descansar, tuvo un sueño extraño donde escuchó un ruido fuerte que comparó incluso con el sonido de un taladro. Pero que en realidad era Jungkook quien estaba roncando a su lado. Al despertarse, se dio cuenta que la cara de Jungkook estaba tan cerca de su brazo que tuvo que mover la cabeza de Jungkook hacia su propia almohada para no incomodarse. Más tarde, volvió a despertar y lo encontró nuevamente en la misma posición y con esa misma cercanía. Para los que no están entendiendo muy bien, Jimin estaba como con las manos en la cabeza, acostado haciendo sus manos como alas. Aquí les voy a dejar un video de muchas imágenes que ya fueron dibujadas por fans donde se explica mejor. Pero continuemos. Fue entonces cuando Jungkook se disculpó. Él en la transmisión en vivo dijo: "Lo siento, no sé por qué hice eso. Supongo que solo quería apoyarme en ti". A lo que Jimin respondió con sinceridad: estaba pasando por un mal momento, refiriéndose a los ronquidos de Jungkook que no lo estaban dejando dormir en ese momento. Jungkook nuevamente dijo: "Supongo que quería apoyarme en ti". Recordemos que no es la primera vez que Jimin habla de Jungkook en este aspecto, o sea que ronca muy fuerte al momento de dormir. Incluso se ha quejado de ello, y esto fue incluso mucho antes que ingresaran al ejército, por lo cual nos da a entender que Jimin y Jungkook han compartido momentos así incluso antes. Por ello, Jimin sabe perfectamente cómo Jungkook ronca al momento de descansar. Por otro lado, esta confesión revela algo que muchos ya intuíamos. Jungkook busca a Jimin cuando necesita calma. Es como un refugio al que siempre puede volver para sentirse seguro y acompañado. Y lo mismo ocurre con Jimin,
quien sabe que su lugar seguro está al lado de Jungkook. Ese pequeño momento fue una ventana a la complicidad y a la confianza que hay entre ellos, un vínculo tan fuerte que se refleja en los detalles más simples pero profundo. Además, esta verdad también sirvió para callar a los haters, que como recordamos, solían atacarnos cada vez que publicábamos algo sobre Jimin y Jungkook durmiendo juntos o compartiendo habitación. Y eso, en aquel momento lo lanzábamos como teoría, ni siquiera lo decíamos como una afirmación. Pero como siempre, atacaban sin justificarse, diciendo que estábamos mintiendo y romantizando la vida militar del J-Corp. Pero ahora fue el mismo Jimin quien confirmó lo que se venía pensando desde hace muchísimo tiempo. Como esto, hay muchos otros momentos que definitivamente dejan en claro que la conexión de Jimin y Jungkook no ha hecho más que fortalecerse. Ahora hablemos un poco del reconocimiento tan merecido que Jimin recibió durante su servicio militar. Un momento que no solo refleja su dedicación y esfuerzo, sino también el orgullo que todos sentimos por él. En una foto que Jimin compartió en su Instagram, podemos ver claramente un certificado que evidencia varias premiaciones y reconocimientos que obtuvo mientras cumplía con su deber. Estos premios hablan por sí mismos y nos muestran la constancia, el compromiso y la disciplina con la que Jimin enfrentó cada desafío. En la parte superior izquierda del certificado se encuentra el reconocimiento como el mejor CBRNE, que corresponde a la especialización en defensa química, biológica, radiológica, nuclear y explosivos. Esta área es crucial para la seguridad y la protección en el ejército, y obtener el primer lugar demuestra que Jimin no solo destacó, sino que también alcanzó un nivel de excelencia en un campo sumamente exigente y técnico. En el centro superior del documento aparece un reconocimiento por su valiosa contribución durante el entrenamiento para el clima frío. Esto indica que Jimin no solo se adaptó a condiciones extremas, sino que fue parte fundamental en las actividades que fortalecieron al grupo. También se le otorgó una mención especial como el mejor aprendiz. Este premio destaca su rápida asimilación de conocimiento, su voluntad de aprender y su dedicación constante para mejorar cada día. Finalmente, podemos ver el premio del Ejército Valiente. Este galardón es uno de los más importantes, ya que se otorga por la dedicación y servicio ejemplar, por proteger a su país y a sus ciudadanos, y por cumplir con el deber de defender a la nación con honor y valentía. No podemos estar más orgullosos de todo lo que Jimin ha logrado. Por otro lado, tenemos el mensaje de Jimin y Jungkook que compartieron para el Festa 2025. Recordemos que estos audios fueron hechos antes que ellos salieran del ejército. Jimin, con esa ternura que lo caracteriza, comenzó saludando a ARMY y expresando cuánto los extrañaba, mostrando así la nostalgia que siente por volver a compartir momentos con sus fans. Pero lo que hizo aún más especial su mensaje fue la preocupación genuina y el cariño que mostró al pensar en cómo asegurarse de que tanto él como Jungkook
disfruten y vivan plenamente esa experiencia juntos. Este detalle revela la complicidad y el cuidado mutuo que siempre han tenido, una constante en su relación. Jimin finalizó con una promesa esperanzadora. Pronto se hará realidad. Nos vemos pronto. Los quiero. Por su parte, Jungkook también envió un mensaje lleno de entusiasmo y cariño, reafirmando la cercanía que mantiene con ARMY. Con su voz cálida y ese toque de sinceridad, dijo: «Hola, ¿me oyes? Sí, así es, soy Jungkook». Un saludo sencillo, intentando conectar con los fans. Jungkook compartió su emoción por volver a ver a ARMY, confesando cuánto los extrañaba y expresando su impaciencia por ese reencuentro tan esperado. Además, demostró una actitud positiva y motivadora, invitando a todos a seguir dando lo mejor de sí mismo como siempre lo han hecho juntos. Lo que hace que estos mensajes sean más especiales es que, a pesar de que, como dije, ellos ya están de regreso, fueron grabados antes, cuando aún estaban cumpliendo con su servicio militar.